Buenos días a todos. La verdad es que, como han dicho antes, esto es espectacular. Ahí veo gente de pie y demás. Espero que os guste realmente el evento. Y bueno, pues como ha dicho antes Julia, que sepáis que realmente este evento se está realizando, es una serie de eventos que se están realizando por toda Europa. Y bueno, pues yo para realizar mi presentación, sí, ese soy yo, es lo que hago los fines de semana, aparte de hacer playbooks y esas cosas. Luego ya si queréis podemos hablar sobre ello. Creedme que he estado viendo presentaciones y vídeos y demás de, bueno, pues de otros países, ¿no? O sea, hay que no repetir, pero sí aprender de los demás. Es una de las cosas que nosotros llevamos en nuestro ADN realmente, ¿no? Y creedme que, bueno, pues he cambiado toda la presentación de Essential. Lo primero que os voy a hacer, y los que me conocen, que he visto muchas caras conocidas, gracias por venir, lo primero que os voy a lanzar es una pregunta, y es, ¿quién de vosotros no sabe absolutamente nada de Ansible? Es la primera vez que escucha hablar de Ansible. Bien, vamos bien. Ah, bueno, unas manillas por allí, 4. Bueno, 4 de unos cuantos. Bueno, pues luego ya, si acaso, hablamos también más sobre ello. No hay ningún tipo de problema. La segunda, ¿quién ha visto un playbook? Ahora sí, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, pues, si os digo que las variables, cuando las pongáis en los playbook y si es un puerto de un web server, en vez de llamarle la variable A, le tendríamos que poner HTTP server port, pues yo creo que eso es un poco de lógica, ¿no? Ya somos, yo soy el que a lo mejor más canas peino de la sala. O sea, es decir, realmente lo que tenemos que hacer es verificar qué es antes de Ansible, ¿vale? Pero antes de ello, vamos a definir qué es Ansible Automation. Ansible Automation son 3 cosas. La primera, un lenguaje estándar. Se ha hablado, Alessandro ha comentado, una lengua franca. Efectivamente, es lo que a nosotros nos va a servir, pero cuando hablo de nosotros, hablo de todo el departamento, o todos los departamentos de nuestras organizaciones, ¿vale? Vamos a empezar a definir realmente el cómo tenemos que hacer las cosas. De hecho, antes de automatizar, ya he dicho que hay muchas caras conocidas, y me lo han escuchado muchas veces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Quiero respuestas, por favor. Afirmativo. Esa es la idea. La automatización nos va a obligar a estandarizar. Y lo que vamos a hacer va a ser estandarizar sobre ese lenguaje. Segunda, y muy importante, el motor. ¿Quién no ha lanzado un Ansible-playbook-i, nombre de inventario? ¿Quién no ha hecho eso? Bueno, uno por allí, por aquí, algunos poquillos. Bueno, bien, es decir, el motor, el engine, ya le estamos utilizando. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos realmente de tener que automatizar todos nuestros procesos? Y es más, en todos los departamentos, porque recordad que la automatización es igual que una cadena. Nuestro nivel de automatismo va a ser realmente el que menos automatizado esté, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que poner orden sobre esa automatización, cuando no es solo un departamento, cuando no es solo una persona, porque creedme, yo he ido y tengo la suerte de visitar a muchos clientes y les pregunto algunas veces, me reúno también con los técnicos, me gusta mucho reunirme con los técnicos, y con los managers, también me gusta mucho reunirme con los managers, y les pregunto, oye, ¿utilizáis Ansible? Y muchas veces la respuesta de los managers es no. Y dices, y cuando me dan un no muy rotundo, realmente, les hago otra pregunta y es, ¿realmente auditáis lo que vuestros ingenieros tienen en sus portátiles o en sus estaciones? ¿Por qué? Pues porque realmente no necesitamos tener, como él que dice, nada instaladas en las máquinas para poder realmente automatizar todo esto. Pero ya digo, cuando tenemos que poner orden, lo que necesitamos es una herramienta. Esa herramienta, la veis ahí, y es la tercera pata del Ansible Automation, es Ansible Tower. Entre otras cosas,
lo que más se ve es la GUI, ¿no? O sea, es decir, bueno, Ansible Tower es una GUI. Sí, efectivamente, pero no es lo más importante, ni muchísimo menos. De hecho, para mí lo más importante de Ansible Tower es lo que viene al final de la slide, que aparece el API. Una de las cosas que vamos a utilizar y de la que tenemos que sacar realmente provecho de Ansible Tower es de la integración que nos va a dar fuera de la caja, como dicen los ingleses, para con cualquier herramienta. Evidentemente tenemos que definir qué es integración, ¿vale? Cuando muchas veces también me preguntan, oye, ¿os integráis con tal producto? Vale, ¿qué es para ti integrarme con ese producto? Sí, porque cualquier software que puede realizar una llamada HTTP ya podría lanzar Playbook de Ansible. Y luego vais a ver cosas, pero no os quiero adelantar porque están muy chulas y lo hemos hecho con mucho cariño todas las demos que vais a ver, ¿vale? Bueno, ahí tenemos un esquema general. Veis un poco, bueno, pues cómo estaría organizado, ¿no? En la parte de un lado tenemos pues la parte de nube pública, de nube privada, tenemos contenedores, virtualización, o sea, es decir, networking, seguridad, podemos beber de CMDBs. Ahí me acuerdo un caso en concreto en el cual me comentaron que, oye, ¿os integráis con nuestra CMDB? Dices, bueno, pues ¿cuál es vuestra CMDB? Comentad, o sea, ¿cuál es el producto? Y me dijeron, no, es que la hemos hecho nosotros. Dices, hombre, pues así fuera de la caja, efectivamente, malamente lo vamos a poder hacer. Pero, ¿tienes una serie de script o tú tienes argumentos para poder interactuar con la CMDB? Sí, vale, dámelos. Dime cómo se utilizan y podemos hacer esa integración. Fijaos, además, que no es absolutamente necesario, no es una condición sine qua non, ¿vale? Pero ahí aparece, ahí arriba, no he puesto JIT porque, bueno, realmente hay más, ¿no? Y entonces, bueno, pues he puesto un repositorio. ¿Qué es lo que tenemos que guardar en nuestros repositorios de código? Respuestas, por favor. Hemos venido a charlar, ¿vale? Y tenemos que dialogar y, por favor, aprovechad de que realmente estamos ansiosos de que nos preguntéis para poder responderos. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que evidentemente guardar en nuestros repositorios de código son los playbook, o sea, es decir, los playbook, roles y demás, ¿no? Pero, ¿qué también tendríamos que guardar? ¿Qué se os ocurre que tendríamos que guardar? ¿Los ficheros de configuración, además? ¿O los ficheros donde definamos realmente nuestros servicios como infraestructura, como código? Eso es realmente a donde tenemos que ir. Y aquí es donde os decía que yo he dado un poco el vuelco realmente a esta presentación. ¿Por qué? Porque en los esenciales en otros países, ya digo, bueno, pues se hablaba de que hay que nombrar las variables, hay que hacer las cosas pues un poco como se debe, ¿no? Y bueno, ahí veis que esto, efectivamente, lo de Aldo con estilo, se ha descabalado todo. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es así. ¿Reconocéis las cosas que ponen allí en la slide, verdad? Seguro que sí. Bueno, pues esto, al final de cuentas, ¿qué son? Best practices. Best practices que todos nosotros, y en este caso permitidme incluirme, si hemos ya desarrollado playbook, roles, whatever, en algún momento ya directamente hemos mirado. ¿Por qué? Pues porque cuando desarrollas el primero te empiezas a hacer preguntas. Oye, ¿y esto yo no lo podría hacer de esta otra manera? ¿Esto yo no lo podría más estandarizar? Sí, bueno, pues ahí tenéis unas cuantas, ¿vale? Pues utilizar la idempotencia, utilizar el estilo propio de YAML, o sea, es decir, no escribir en una línea, sino cada parámetro en cada una de las líneas. Bueno, muchísimas cosas que estaremos totalmente agradecidos de que nos preguntéis, y si no lo sabéis, evidentemente, os pasaremos unas URLs con best practices. De hecho, en esta presentación, al final no va a salir, pero cuando podáis acceder a ella, si queréis, evidentemente, aparecen una serie de URLs para que podáis acceder a esas best practices. Pero realmente, como os decía, hay un antes, pero no un antes de Ansible, que también, ¿vale? Si estáis aquí es porque habéis decidido de alguna manera que tenéis que automatizar.
o por lo menos, oye, vamos a ver qué nos cuentan, porque eso de la automatización realmente, además, lo llevamos haciendo desde que el hombre es hombre, por así decirlo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos realmente que plantearnos? Ya sabemos que las variables hay que ponerlas como con el nombre correcto y demás, pero tenemos que plantearnos una serie de preguntas en las cuales debemos estar todos, ¿vale?, para poder definir realmente hacia dónde vamos. La primera, y no menos importante, es cuál va a ser nuestro approach, qué es lo que realmente vamos a querer conseguir con la automatización. Hay muchos y diferentes drivers. El primero, evidentemente, para mí, evitar el error humano. Señores, esto ya lo he dicho, de verdad, perdonadme los que ya he estado en vuestras casas y os hemos hablado sobre Ansible, porque es un poco mi mantra, ¿no? Las máquinas no se equivocan al final de cuentas. Las máquinas hacen lo que nosotros les decimos, ¿vale? Los que se equivocan somos nosotros. El software tiene bugs, ¿por qué? Porque lo hacen humanos. Cuando se desarrolle de otra manera, pues a lo mejor tendrá bugs, posiblemente, pero seguro que menos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que queremos hacer con la automatización? Súper importante. Después, ¿quién vamos a automatizar? ¿Quién vamos a automatizar? ¿Vamos a automatizar la parte de deployment? ¿Vamos a automatizar, como decía antes Alessandro, cómo nació Ansible? Y de hecho en algunos clientes pues me comentaban, no, pero si es que esto es una herramienta de gestión de la configuración. Sí, pero además, así es como nació, pero ha evolucionado para poder hacer muchísimas más cosas. Sí. La idea, y como os decía antes, es que esto es un lenguaje común que podemos utilizar cualquiera de los que estamos dentro de la organización. Es decir, desde la gente de networking, ¿vale?, como decía antes Alessandro, y es cierto, es una de las cosas que posiblemente bueno, pues sea un poco más complejo de automatizar o que, bueno, históricamente se haya automatizado menos. A final de cuentas, los que yo he sido toda la vida de sistemas, cuando tenías que hacer dos veces la misma cosa, ya empezabas a pensar, ostras, esto no puedo hacer un script. Si lo tienes que hacer una tercera vez, ya haces el script directamente y lo lanzas, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto lo podemos compartir entre todos, pero es que es más, cuando vayamos a hacer una automatización end-to-end, que es realmente donde tenemos, o debemos de ir, donde tenemos que fijarnos, a final de cuentas, lo primero que tenemos que ver es quién es el que sabe de networking. Pues la gente de networking. ¿Quiénes son los que saben de application server? Pues la gente que hace los application servers. Sí. La idea es que cada uno vayamos construyendo pequeños bloques de tal manera que posteriormente, como además comentaba Alessandro en su presentación, bueno, pues que los arquitectos de automatización puedan coger realmente esos building blocks y poder construir una automatización end-to-end, ¿vale? Para provisionar un servicio, sí, necesitamos una máquina, necesitamos el sistema operativo, necesitamos la aplicación, sí, pero tenemos que salir hacia afuera o tienen que entrar nuestros clientes hacia nuestra aplicación, ¿correcto? Bueno, pues también necesitamos hacer eso. También necesitamos, por ejemplo, automatizar la parte de networking y, evidentemente, toda la parte de seguridad. ¿Qué más se os ocurre? Pues ya sabéis cuál es la filosofía de Red Hat. La filosofía de Red Hat no es llegamos nosotros y quitamos todo lo que esté, ni mucho menos. Porque, como también digo muchas veces, ostras, tan mal no lo habremos hecho. No hablo de Red Hat, sino me pongo en vuestros zapatos, tan mal no lo habremos hecho cuando estamos aquí. O sea, nuestro negocio está funcionando y está aquí. La idea es que siempre hay que mejorar. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es cómo nos vamos a integrar. ¿Cómo nos vamos a integrar con nuestro ecosistema? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, vamos a utilizar un lenguaje común y una herramienta, pero nosotros también tenemos herramientas. ¿A que tenéis herramientas? Tenéis herramientas de monitorización, podréis tener herramientas de automatización también, ¿sí? O sea, Ansible no es
viene Ansible y se quita todo lo demás. La idea es poder convivir. Y para ello, una de las cosas más importantes, como decía antes, y que es lo que nos aporta Tower, es el API. Nos aporta un API REST totalmente funcional y que se puede consumir desde cualquier software. ¿Sí? Pero no solo eso, no solo es el API, no es solo lanzar realmente un workflow de automatización, sino que la orquestación es mucho más importante, si llega al caso, que la propia automatización. ¿Por qué? Sencillo, la potencia sin control, y esa frase no es mía, evidentemente, no sirve de nada. Tenemos que ir realizando los pasos como queremos que se realicen. Antes hablaba con un cliente y amigo, el cual les comentaba uno de los casos de uso. No voy a mostrar casos de uso, que ya seguro que vosotros todos lo sabéis, sino el que no lo sepa, por aquel ala que sabían menos de Ansible. Luego hablamos más extendidamente. Pero uno de los grandes casos de uso que yo recomiendo que se implemente y que aparece en pocas slides es el de las pruebas. Es decir, ustedes cuando hacen una actualización o hacen una nueva instalación o lo que sea, cualquier acción, ¿cómo damos por buena que eso es correcto? Pues seguro que en algún momento alguien ha diseñado un documento o una serie de pruebas a pasar y, oye, si estamos en este estado después de realizar estas pruebas, estamos en un estado correcto. Eso es lo de la definición de hecho, ¿vale? Eso, como ahora todos somos ágiles, bueno, pues eso es el definition of done. ¿Cómo decimos que algo está hecho? Bueno, pues eso debemos automatizarlo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar muchísimo, entre otras cosas, a poder realizar operaciones y automatizar de que realmente estamos ahí. Lo hemos hecho y lo hemos hecho de manera correcta. Antes de Red Hat y antes de subirme a los escenarios y tal, yo pasaba mucho tiempo en los data centers, sí, pero hasta altas horas de la noche. La idea es que cuando estabas allí hacías operaciones y luego llamabas, oye, que hay que probar esto. Y pues ya empezabas a comerte las uñas a ver si estaba todo bien, vale, yo lo veo todo correcto, pero funciona, el servicio funciona, porque es lo importante, el servicio, no que el sistema operativo esté arriba, al final de cuentas, ¿sí? Entonces, el poder tener automatizadas todas esas pruebas nos va a ayudar muchísimo realmente hacia seguir hacia adelante, ¿vale? Eso es súper importante, como os decía. Y no menos importante, ya lo he comentado, es que Ansible va a ser el pegamento entre todas esas herramientas que tenemos. De hecho, realmente en Red Hat estamos utilizando Ansible con nuestros productos para que sirva de pegamento entre otros. ¿Cómo hacemos realmente esas integraciones? ¿Hacemos una integración ad hoc? Bueno, pues posiblemente en algunos productos sí se tenga que hacer, o en algunas ocasiones sí se tenga que hacer, pero ¿por qué no utilizar una manera estándar, de tal manera que si tenemos que modificar o evolucionar realmente esa integración que tenemos con otros productos, entre productos, bueno, pues será mucho más sencillo que tener que ir y picar y volver a compilar de nuevo todo el producto? O sea, es decir, lo que hacemos es modularizar al final, ¿no? Un poco, ya lo hemos comentado, pero necesitamos una fuente de verdad. Necesitamos algo el cual tomemos los datos y una vez que esos datos estén dentro del entorno de ejecución de Ansible o de cualquier otra herramienta, esto no es realmente de Ansible, esto es automatización. Y estos pasos, si ustedes no se los plantean realmente y se ponen a lanzar playbooks, sí, van a empezar a avanzar en su automatización, pero va a haber un momento en el cual van a tener que planteárselo. Por lo tanto, por favor, vamos a planteárnoslo desde el comienzo para poder hacer o intentar hacer las cosas por lo menos bien. Esa fuente de verdad, pues no es Ansible, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque Ansible no es un repositorio de código. Pero siguiendo un poco con lo que os comentaba antes de la CMDB, de si nos integrábamos con la CMDB, en primera instancia la CMDB tiene que ser o debe de ser esa fuente de verdad. Pero actualmente
no solo tenemos, evidentemente, nuestras máquinas dentro del data center, no solo las tenemos en una cloud pública, las tenemos en varias. La idea es que desde Ansible podamos recoger todos esos datos y a la hora de tener que aplicar un parche o una acción, me da lo mismo, la que sea, si la tenemos automatizada con Ansible, el poder tener esos targets, esos inventarios realmente conjugados entre todo nuestro ecosistema. Como veis, la idea es el poder integrarnos dentro del ecosistema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, como hemos dicho antes, si empieza un grupo y ese grupo dice, lo enseña a los demás y mira lo que estoy haciendo, o sea, esto es bestial, de verdad, o sea, es fantástico, creedme, yo hoy no voy a hacer demo, pero las demos cuando las preparo, cuando las hago ya funcionar, créedme, no me han fallado nunca más. O sea, es decir, cuando una vez que ya funciona una demo de Ansible, ya la idea es que va a funcionar siempre, a no ser que cambies alguna cosa, pero realmente va a funcionar. La idea es que cuando empezamos a automatizar de manera horizontal, vamos a decir, realmente no necesitamos o no tenemos que tener una sola máquina con nuestro Ansible dentro y los playbook, que los podemos tener dentro de la misma máquina o los podemos leer o beber de ese repositorio de código, ¿sí? Sino que lo que necesitamos es una arquitectura empresarial. Realmente, una de las ideas es que, y lo he dicho antes, el humano se equivoca. La idea es que a las máquinas les gestionen otras máquinas y nosotros nos dediquemos a decirle a las máquinas cómo deben de gestionarlas. ¿Sí? Ese es nuestro valor principal. El asunto es que cuando estamos empezando a utilizar este tipo de herramientas, ¿sí?, vamos a tener que tener una alta disponibilidad de las herramientas, porque es que si no podemos tener un problema. Si esa máquina en algún momento se cae donde nosotros tenemos todos nuestros playbook y tal, y dice, vale, sí, me lo instalo en otra, hago con el JIT un clon y lo tengo. Bien, sí, me vale. Pero realmente cuando estamos hablando, eso sería cuando estamos hablando realmente de, bueno, una automatización de un pequeño departamento, de una serie pequeña de personas. Pero cuando estamos hablando de una automatización interdepartamental, realmente necesitamos este tipo de arquitecturas, entre otras cosas, para podernos dar alta disponibilidad, resiliencia y, sobre todo, también el poder expandir nuestros trabajos, porque no va a ser solo uno el que esté lanzando los trabajos, puede haber muchas personas lanzando trabajos. Por lo tanto, vamos a necesitar que, bueno, haya un balanceo de carga para que la herramienta pueda seguir hacia adelante. Pero es que, y no quiero hablar mucho más de esta parte, pero sí que tengo que decir que Ansible Tower es la herramienta que nos permite hacer esto. Y si ahora habéis visto la diferencia entre una de las slides y la otra, ¿habéis visto la diferencia? La diferencia es que aparecen unos nodos dentro de mi Site 1, mi Site 2 o la Public Cloud. Cuando hablamos de Public Cloud, estamos hablando que si yo tengo que automatizar allí o hacer operaciones sobre N máquinas, vamos a tener que lanzar conexiones contra esas N máquinas. El asunto es que si realmente podemos acceder vía nuestra VPN, porque evidentemente IPs públicas no vamos a utilizar, lo hagamos así. Pero, ¿qué pensáis si os digo que dentro de esa Public Cloud o dentro de esos diferentes sites podemos poner un nodo que se llama Runner de Ansible y que está además vacío y que no tiene datos, no tiene credenciales, no tiene playbook, no tiene inventarios, y vamos a poder lanzar trabajos contra ese runner y ese runner va a ser el que se va a conectar de manera local a las máquinas dentro de la nube pública o privada o dentro de nuestro data center? Bueno, pues realmente Ansible Tower nos permite montar este tipo de arquitectura, ¿vale? Y por último, y no menos importante, en esta parte es, si vamos a compartir esta automatización entre departamentos, seguro que vamos a necesitar una auditoría. ¿Quién hace qué, cómo, cuándo y dónde? Esa frase seguro que sí que me la habéis escuchado algunos que me conocéis. ¿Por qué?
porque para mí es el resumen de Ansible Tower y es el que va a poner control y gestión dentro de nuestra automatización. Sí, pues hace un par de semanas, 2, 3 semanas, estuve en un cliente y estuvimos hablando sobre automatización y me hizo una pregunta que, creedme, no me la habían hecho en ningún otro sitio. Y me dijeron, oye, ¿por dónde empezamos? Entonces, mi respuesta, y de hecho le he visto hasta en el evento, seguro que lo reconoce, mi respuesta fue, bueno, pues lo primero que hay que hacer es pedir unas suscripciones de evaluación para montar Tower. Y me dijo, no, que ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a automatizar? ¿Vale? Y dices, pues es una muy buena pregunta. De hecho, si no se la han hecho, hágansela. Lo que yo le dije en aquel momento, y que es lo mismo que voy a decir aquí hoy, es que lo primero que tenemos que hacer es automatizar las tareas que más se repiten. Evidentemente, consuman más tiempo o menos, pero las que más se repiten debemos empezar a automatizarlas. ¿Sí? Las segundas, ¿cuál creen que es? Pues las que consumen más tiempo. Las que consumen más tiempo debemos empezar a automatizarlas. Tenemos que pensar todo esto y esta presentación que les estoy haciendo, esta ponencia, es para intentarles despertar realmente esas preguntas que deben de hacerse. ¿Sí? Y por último, ¿qué tareas son las que tendríamos que hacer? Seguro que el que más, el que menos ha realizado tareas que son críticas. ¿Cuándo una tarea es crítica? Cuando tiene un impacto fuerte con el negocio. ¿Verdad que sí? Y a que esas tareas lo que hacemos cuando las vamos a hacer es planificarlas y planificarlas correctamente y verificar que esto está aquí, que esto está allí, o sea, que todo está bien, o sea, que el entorno está donde tiene que estar. Bueno, pues las tareas críticas, lo que tenemos que hacer es que ese procedimiento que ya hemos hecho y que ya tenemos estudiado, tenemos que empezar a automatizarlo. Ahí está lo de Tech Preview porque hay que hacerlo con cuidado, ¿vale? O sea, es decir, vamos a automatizar las tareas críticas, pero vamos a hacerlo con cuidado. Primero vamos a ir a conseguir esos quick wins que están más arriba. Y bueno, antes de despedirme, que ya me han enseñado el tiempo, ¿alguien sabe lo que significa eso? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Les voy a dar una pista. Aunque yo no lo vea, que me dijeron qué colores tenía que poner, pero si lo pongo así, ¿les suena más? ¿No? Hemos hablado de que Ansible es simplicidad. Pues lo que tenemos que hacer es back to the future, volver un poquito al pasado. Porque eso realmente es, haz una cosa, pero hazla bien. Y eso no es mío, ni mucho menos, ¿vale? Eso es el resumen de la filosofía Unix. Vamos a hacer una cosa y vamos a hacerla bien. Y si sabemos hacer cosas bien, si las juntamos y ya están bien, por definición, podemos hacerlas mejor. Y además, por último, también, esto ya me salió que dije, bueno, pues está chulo, vamos a lanzarles otro reto. ¿En qué se parecen esas dos cosas? Pues un avión espía, el SR-71 y un beso. ¿Alguien sabe por dónde pueden ir los tiros? ¿No? Y si les pongo aquí que es el principio, el Kirk Principle, ¿no les suena? No. Sí, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Hazlo simplemente estúpido. Es decir, las cosas las tenemos que hacer simples. No tenemos que hacer playbooks de 5.000 líneas. No, tenemos que hacer playbooks de 20 líneas que hagan una cosa, que sean muy sencilla y que la haga correctamente. Y eso es el mensaje que hoy les quería transmitir.
Espero que les haya gustado la ponencia y estaremos por aquí para cualquier pregunta que tengan, encantados de responderla. Muchas gracias.